En la tranquila y aparentemente pacífica granja de Plainfield, Wisconsin, a mediados de los años 50, las autoridades descubrieron una escena tan macabra que quedaría grabada para siempre en el imaginario estadounidense. Un solitario y dócil granjero era en realidad el responsable de una serie de crímenes aberrantes que conmocionaron al mundo entero. Su historia no es solo la de un asesino, sino la materia prima que inspiraría algunas de las obras de terror más icónicas del cine. Psicosis, El silencio de los corderos, La matanza de Texas. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué horrores se escondían tras las puertas de su hogar? Acompáñenos en este episodio del Expediente, mientras desentrañamos la perturbadora mente y los actos de Ed Gein. Dímelo, las tazas que hacía para tomar, con huesos humanos, con cráneos, o sea, una locura. Sí, este cuerpo se halló desnudo, colgado de los tobillos, decapitado y estaba abierto por todo el torso. Para él era divertido, hobby. Mírame esta manualidad que yo hago, tan chévere, o sea. Para él era su arte. En estos casos, yo creo que no debería de ser preso, o sea, no debería ir preso, sino que de una vez, mira, Claro, rapado. también. Alto ahí. Sabemos que estás disfrutando tu podcast, pero ¿a qué no puedes dejar de pensar en esto? Una arepita caliente, crujiente por fuera y suavecita por dentro. Rellena con lo que más te provoque. Reina pepiada, queso telita o simplemente con un buen diablito. No te quedes con las ganas. Con harina pan estás a solo minutos de ese momento perfecto. Busca en tu tienda más cercana y date un gusto. Ahora sigamos con el programa. Bienvenidos sean al podcast El Expediente, donde hablaremos sobre criminales. Y el día de hoy, en nuestro primer episodio, nos acompaña Andrea Ochoa, mi persona Samara Grela, y Dania, Andrés y Alejandro. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el criminal Ed Gein, que bueno, fue súper reconocido en su época, en el siglo pasado, por inspirar a muchas películas de ese medio de terror, horror corporal, y además también inspiró a otros criminales a cometer esos actos atroces. Sí, porque también es conocido como el primer gran loco, por así decirlo, porque hasta la fecha nunca ha habido, o nunca había, mejor dicho, ningún maniático que cometiera esos crímenes. Entonces para la época pues la verdad es que afectó bastante a toda la comunidad. También es bastante conocido como el carnicero de Plainfield, y sus crímenes no solamente aterrorizaron a un pueblo pequeño de Wisconsin, sino que inspiraron, como ya bien tú dijiste, películas como Psicosis, El silencio de los inocentes y por supuesto La masacre de Texas. Y ya que es un caso donde la realidad superó a la ficción y de que es un caso que llama demasiado la atención por esos años, pues. No, claro, y otra cosa que hay que tener en cuenta es el perfil criminológico de Ed Gein, ¿no? Porque es clave para entender por qué hubo tantos asesinos que también quisieron seguir como los pasos de él, y es bien interesante eso. Bueno, él, tipo, en su infancia fue criado por una mamá que llamaba a las mujeres promiscuas. Él no dejaba que su hijo se acercara a mujeres, ninguno de sus dos hijos. Y su padre era un hombre muy violento, un hombre alcohólico, abusivo en su hogar, y creo que esto lo llevó a tener muchas de estas conductas. Normalmente, como se ven en algunos casos de asesinos seriales o criminales, psicópatas, es que vienen de estos entornos de abuso, de padres que someten a mucho control y se justifican bajo doctrinas religiosas. Entonces creo que también eso lo lleva mucho a él a ser como es. Claro, no, sí, y en verdad eso es como con todo, pues yo creo que la crianza de casa influye mucho en la gente, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos esa conducta tan sobreprotectora de la mamá, las actitudes del papá. Entonces, claro, a un niño todo eso ¿sabes? Le vuelves leña a la cabeza, ¿no? Con todo eso. Generas trauma. Claro. Sí. Bueno, empecemos un poquito de su historia y
él, bueno, nació en esta familia súper religiosa. Su mamá era descendiente de una familia alemana que eran súper católicos y bueno, ella lo llevó a un extremo que era fanática de lo católico y ella consideraba en su gran mayoría que todo era pecado y que todas las almas malas que estaban a su alrededor eran mandadas por el mismo diablo y ella tenía ese concepto. ¿Qué pasa? Ella en su familia eran numerosos. Y bueno, se casa con el papá de Ed y pasan 2 años y tienen el primer hijo, su hermano mayor Henry. Y bueno, o sea, solamente ella tuvo relaciones sexuales con su esposo, solamente las 2 veces que fueron concebidos sus 2 hijos. Ella veía al hombre como pecado y bueno, cuando decidió tener a su segundo hijo, ella deseaba una niña. Y también por esto, o sea, reprimió mucho a sus hijos porque ella quiso tener una hembra y, bueno, fueron 2 varones. Y esto afectó en su crianza, de que ella cuando vio que Ed era varón, decidió criarlo de una manera distinta. Y, bueno, o sea, ella lo reprimió demasiado. Ella no dejaba que él hablara con niños en el colegio, no lo dejaba socializar con nada. Y bueno, con el paso del tiempo, Ed fue creciendo y era el rarito del pueblo y nadie lo tomaba en cuenta. Yo realmente creo que, o sea, tipo todos esos traumas y que la mamá lo haya sometido tanto, crearon a esta persona. Por ejemplo, él, o sea, se dice que él mató a su propio hermano, ya que hubo un incendio en la granja donde ellos vivían y el hermano lo encontraron muerto, o sea, se supone que por insuficiencia cardíaca o asfixia. Pero luego, cuando se hace la autopsia, se le encuentran hematomas en la cabeza, cosa que sería muy extraña si tú mueres de una insuficiencia cardíaca, más los policías no hicieron nada al respecto. Y cabe destacar que esto ocurrió en los años 1920, 1930. Entonces tampoco es como que se investigaba muy a fondo, había mucha desinformación al respecto y creo que contribuyó bastante a todo, pues, a que se siguieran cometiendo todos estos horrores, porque aparte de ser un asesino, era necrófago y es algo bastante delicado. Todos estos son crímenes y realmente es bastante perturbador ver todo lo que esta persona hizo. Sí, sí, y también cabe aclarar que la muerte del hermano tiene mucho más misticismo cuando le sumamos que él era como esa voz que se le oponía a la madre. Exacto. Porque como ya dijimos, la madre era como una figura religiosa en esta familia después que el padre muere. Y era como que, mira, lo que dice mi mamá se cumple para Ed. Pero el padre sí, el hermano sí no cumplía estas órdenes a rajatabla, sino que también se lo ponía a veces. Era como alguien más como en los pies en la tierra, por así decirlo. Sabía que algo estaba mal con la familia, pero aún así seguía estas órdenes. Entonces esto, sumándole a la misteriosa muerte con estos hematomas, ya pues como que se va viendo el rastro de, mira, este bichito está loco. No, claro, y yo creo que también eso que comentaste ahorita es clave, ¿no? Para entender esto, porque si no estaba como que esa voz presente ya en la casa, entonces, claro, ya tienes el problema que, como comenté anteriormente, que la mamá era demasiado sobreprotectora, como estás diciendo tú también. Yo creo que eso fue como también clave para entender por qué él empezó a actuar así. Para ese entonces interrogaron al hermano cuando se murió su hermano mayor, porque fue el único que lo encontró. Y qué casualidad de que él sí supiera dónde estaba cuando lo estaban buscando. Y el policía lo interrogó y el hermano le dijo que solo fue por casualidad. O sea, nunca se supo la realidad de por qué él sabía. También creo que es un factor muy clave que se menciona mucho en su historia, que él se interesó por unas revistas y relatos de aventura. Y en estos relatos había historias de caníbales. Y se interesó mucho también en una guerrera alemana que se llamaba Ilse Koch. Esta guerrera, ella era como que en esta época de los nazis y los judíos, ella se encargaba de matar a los prisioneros judíos y degollarlos ya muertos y crear lámparas, crear objetos que se los regalaba a otros guerreros alemanes. Y creo que él, en su mente tan retorcida ya con tantos traumas, él quiso llevar eso a algo normal y recrearlo en la vida real, como que si fuera alguna especie de arte. Claro que es un arte que no podemos justificar porque esto es un crimen, pero el hecho de que él hiciera corsets
con partes humanas femeninas. No, y dímelo de las tazas que hacía para tomar, con huesos humanos, con cráneos, o sea, una locura. Sí, Igual que con el traje, como estás comentando, que era de pura piel humana, que se presume que él se lo ponía. Eso también es una barbaridad. Encontraron un cinturón de pezones de mujeres, súper turbio. Bueno, y los guantes también con piel humana, No. las sillas, había un Las sillón, máscaras. profe, Todo, repleto de cuero humano, era algo sinceramente horrible, la verdad. Y cabe aclarar que esto no fue de víctimas que él haya matado. Él se metía en los cementerios, desenterraba las tumbas, exhumaba los cuerpos y de esos mismos cuerpos creaba todos estos artefactos que sabrá el uso que les daba, y que cuando él confiesa sus crímenes se encontraron muchos ataúdes vacíos, ataúdes con los huesos, o que les devolvía las pertenencias, les quitaba la ropa. O sea, era algo bastante desagradable a la vista del ser humano, pues, porque tú nunca te imaginas que tu vecino o la persona que tienes al lado está haciendo eso en su propia casa. Sí, sí. Y él cada semana investigaba a las personas que se morían en su pueblo, y a partir de, si tenía de 50 años, 40, él agarraba a esas personas para hacer todas esas cosas. Bueno, es que también hay muchas teorías por ahí que dicen que él nada más buscaba a la gente que se parecía a su madre. Porque claro, como la madre queda como esta figura religiosa, también hay algo bastante curioso, es que cuando la madre muere, este personaje, ¿no? Por no decir otra palabra, sella el cuarto de la madre y lo deja intacto. Básicamente no lo toca como si fuese algo religioso. Y Sí, la no, casa de él era... y después tú ves cómo se deteriora toda la casa, Sí. y el cuarto de la mamá queda intacto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco más de su mamá, porque es realmente la causante de este monstruo. Bueno, su hermano muere en el 44 y debido de tanto estrés, después de un año, su mamá sufre de un derrame cerebral. Y bueno, esto obviamente ya no está en las mismas condiciones, está internada en el hospital y ya él no tenía como esa figura constante de su mamá que siempre lo estaba reprimiendo. Cuando su mamá muere, después de sufrir otro derrame, bueno, él queda totalmente devastado, solo en esa casa. Él pasa un año solo en la casa. Y bueno, él selló el cuarto de su mamá, lo dejó intacto, lo mantenía pulcro, porque para él su mamá era la máxima expresión de la santidad, de la mujer perfecta, de que ella no tenía pecado. Y las demás mujeres sí eran totalmente lujuriosas, pecaminosas, o sea, monstruos las demás mujeres, excepto su mamá. Y él siempre, o sea, bueno, fue lo que le inculcó su mamá y él la veía así. A partir de esto, de su soledad, él empieza a tener episodios de esquizofrenia. Sí. Porque, bueno, después cuando más adelante lo estudian el caso, él le dan su diagnóstico de esquizofrénico. Pero él empieza con alucinaciones visuales y también de voces, que él sentía que salía y había personas gritando, corriendo, y él se imaginaba a su mamá y se imaginaba todo lo que le decía la mamá, y él hacía algo, entonces él ya automáticamente se imaginaba a la mamá regañándolo, diciéndole, no, es que ¿por qué tú estás viendo a esa mujer? O criticándole cualquier cosa y reprimiéndolo. Claro, claro. Pero no, sí, el tipo estaba totalmente sollado de la cabeza, ¿no? Como se puede decir. También una cosa que he leído bastante es que se teoriza, porque obviamente con este hombre, con estos comportamientos, y al no acercarse a una mujer, hay gente que dice que él muere virgen. Pero ¿qué pasa? Estos asesinos casi siempre tienen un comportamiento necrófilo. Entonces la gente decía que no, que él también dijo, se cree en reiteradas ocasiones, dijo se cree porque obviamente este caso al ser tan viejo no hay tantos registros oficiales, por así decirlo, entonces hay mucha especulación. Pero él ha dicho que nunca tuvo estos comportamientos necrófilos, pero en algunos cadáveres que se observaron en su casa había algún cadáver con estos síntomas de que hubo alguna penetración post-muerte. También cabe aclarar que él mencionaba mucho que él no lo hacía porque los cadáveres olían mal. O sea que si el cadáver no hubiese olido mal, lo hubieses hecho. ¿Esto tiene algún tipo de justificación? O sea, me parece bastante, o sea, y es bastante fuerte ver todas estas escenas porque se encontraron 9 partes íntimas cortadas en un cajón de su casa, de cadáveres ya en descomposición.
Entonces me parece una actitud bastante cuestionable y el hecho de que no lo haya hecho, no, el de que diga que no lo haya hecho no quiere decir que no lo hizo. Exacto. Yéndonos más hacia la parte de que él le quitaba la piel a sus víctimas y hacía trajes con eso, máscaras, cabello, y se los vestía. Esto va más allá de la parte psicológica de que él quería sentirse como una mujer, porque él siempre tuvo en su mente que quería ser un hijo ejemplar para su mamá, quería ser el hijo perfecto. Y bueno, como su mamá siempre quiso fue la niña, esto fue como que una manera muy retorcida, ¿verdad? Sí. De darle esa satisfacción a su mamá, convirtiéndose en una mujer, tipo vistiendo su piel, que tenía senos, y bueno, se ponían las caras, las máscaras, totalmente atroz, y bueno, asqueroso también. Demasiado asqueroso. Y sí, o sea, también yéndonos un poco al mundo de las películas, ¿no? Se puede ver reflejado casi un calco 1-1, el Leatherface, el de la masacre de Texas, en esto, porque desde que se nos conoce se ve la casa como la encontraron, la de Ed, destrozada, con una familia, bueno, disfuncional se queda poco, y pues Leatherface usando la piel de sus víctimas y todo, y es como que mira, no sé, se me fue la palabra, pero si no se reflejaron en esta historia, es imposible. Lo que pasa es que eso que tú comentas, bueno, lo que pasa, como tú estás diciendo, que había muchas especulaciones en este caso, ¿no? Ahí me parece, es que en todas las películas siempre cambian las cosas, ¿no? Porque siempre están los típicos tres curiosos ahí que se meten a la casa, piquiti y no salen. Ahí está. Entonces, claro, son esas cosas que uno no sabe si realmente pasaron o no pasaron, si hubo más víctimas. Porque, claro, se presume que fueron estas dos. Que, como mencionaron anterior, había muchos más cuerpos, más huesos por la profanación de tumbas, pero por lo mismo que estás comentando, uno no sabe si es que hubo más, o si realmente fueron esas dos. Exacto. Eso es lo que intriga, pues básicamente, que como es tan viejo, uno realmente no puede saber la verdad absoluta. Sí, eso está mucho como lo de el payaso, Pogos. Ajá. Más o menos ese estilo, pero ese es otro caso, y eso está más loco todavía. Sí, sí. A él solo se le incriminó por el asesinato de 2 personas. Las demás, él buscaba las tumbas, o sea. Pero 2 señoras mayores, una era Bernice y la otra Beatriz, creo. Era la de la tienda, ¿no? Sí, es una ferretería y la de la taberna. Esto fue entre el año 52 54 que él cometió estos asesinatos con su rifle. Y bueno, o sea, sin razón alguna, no tenía ninguna conexión con estas 2 señoras ni nada. Simplemente estaban ahí pagando en un mal momento y él vio la oportunidad y lo hizo sin pensarlo 2 veces. Y lo curioso, hablando de las víctimas, es el momento en que lo descubren, ¿no? Porque justamente con la última víctima, Beatriz era el nombre de la última víctima, se le descubre porque la última factura que había sido realizada era la de él. Y al momento de la policía de ir a investigarlo, como que mira, sales aquí, ¿qué pasó? El tipo soltó la sopa sin ningún tipo de miedo. No, a mí me incriminaron, sin la policía haberle preguntado algo. Sí, él siempre mantuvo una actitud muy calmada, sin mostrar sentimientos, tanto en la averiguación del accidente de su hermano y después cuando se descubrió lo que él hacía. Y bueno, él, o sea, el sheriff que lo entrevistó, o sea, por todas las atrocidades que vio, cómo estaban los cuerpos y todas las cosas que encontraron en sus casas y en el granero, en esa localidad, este sheriff sufrió un ataque psicótico y falleció, pues, porque fue tanto el trauma que no pudo seguir con eso, o sea. Y bueno, o sea, es un trauma que es muy difícil de superar y además él siguió con eso, o sea, él siempre, o sea, y cuando él hizo su entrevista, su testimonio, o sea, fue tanto la impotencia, la molestia de que cómo es posible que un ser humano haga esto, el sheriff lo golpeó, entonces no tomaron en cuenta su testimonio porque fue bajo violencia. Claro. También, o sea, es muy impresionante cómo se halló ese cuerpo. Este cuerpo se halló desnudo, colgado de los tobillos, decapitado y estaba abierto por todo el torso. O sea, una imagen muy desagradable para cuando tú investigas el caso porque vas viendo todas las fotos. Es más, ahorita
por lo menos creo que casi todos vimos la serie de Netflix, la de Ed Gein, Ed Gein, perdón. Entonces, como que obviamente siempre hay algo ficticio porque es una serie, es para llamar al público, pero es tan parecido a la realidad porque cuando tú buscas las imágenes reales del caso, Una locura. es una locura y es muy desagradable y ves los cuerpos, ves todo lo que se encontró en su casa, cómo estaba la casa y el nivel de que tenía la mente tan retorcida para llegar a cometer todos estos crímenes. De verdad me parece una locura y que no se le dio o sea, para mí, a mi juicio no se le dio el veredicto correcto a la hora del juicio. Yo le hubiese dado o sea, le hubiese dado pena de muerte, me parece algo horrible, pero obviamente entiendo Claro, que lo fue que por pasa su es que- esquizofrenia. Exacto, eso es lo que te digo que tienes que tener en cuenta, porque a la gente así, cuando no son mentalmente estables, no los puedes llevar a una cárcel, sino lo tienes que llevar a otra facilidad, que por lo menos fue el hospital psiquiátrico donde lo llevaron a él. Pero si a mí me preguntas, yo le hubiese dado pena de muerte una vez también, porque eso es una locura, o sea, Sí. eso no tuvo un nombre lo que hizo, pues. ¿Necesitas un break? Olvídate del café, olvídate del té. Lo que tu día pide a gritos es ese sabor único, cremoso y achocolatado que solo Toddy te da. Esa mezcla perfecta de cacao y dulzura, ya sea fría para refrescarte o caliente para consentirte. Un placer que te conecta con tus mejores recuerdos. No es solo chocolate, es la dosis de felicidad que necesitas para recargar, ideal para acompañar cualquier momento, incluso este podcast. Encuentra tu presentación favorita de Toddy hoy, el sabor que siempre te hace sonreír. O sea, no, creo que realmente no tiene perdón porque nadie, ninguna persona se merece morir de esa manera, ni ningún cuerpo que esté descansando en paz se merece ser profanado de esa manera tampoco. Y es algo muy asqueroso, tipo al raciocinio humano, tipo cuando eres una persona normal y eres una persona pensante, o sea, nunca se te pasa por la mente ir a profanar una tumba. Claro, claro. Y ahí es donde tambalea, por así decirlo, ¿no? El sistema de penitencia hacia estos convictos. Porque bueno, por ser un poquito desquiciado, ay no, ya estás loco, ya no te podemos dar, ya no puedes pagar por todo lo que hiciste, sino que vas a tener Claro, una vida pero- tranquila y en un loquero. A lo que yo puedo ver con ese punto es cómo tú convives. Ponte que tú y yo estamos presos, ¿no? Ujú. Yo tengo esquizofrenia. ¿Cómo tú puedes convivir conmigo sabiendo que lo que yo hice, sabiendo que te lo puedo hacer a ti en Claro, cualquier momento? esa es también otra Esa es la otra cosa. cosa, que es como para también salvaguardar a los otros que están ahí. También. Claro, pero en estos casos yo creo que no debería de ser preso. O sea, no debería ir preso, sino que de una vez, mira, Claro, rapado. también. Bueno, con lo de sus víctimas, que fue las dos señoras que él asesinó, después, o sea, yo no entiendo por qué, o sea, para mí también es pena de muerte, o sea, inmediato, y para mí es mutílalo a él también, o sea, hazlo sufrir porque no, o sea, no tiene perdón. Obviamente él no hacía esto cuerdo porque sufría de esquizofrenia, pero gracias a las cosas que él hizo, inspiró a muchos criminales y estas películas tan famosas. Y bueno, de ahí salió otro como Ted Bundy, y también es esta época que recién estaba la guerra, en los años 40, 45, y o sea, como que era de este despertar de sangre. Y bueno, también las revistas que él veía, las fotografías de las muertes, eso como que para él capaz era inspiración. Y de ahí también como que va alimentándose esa necesidad de sangre, del querer hacer esas cosas, porque él lo veía como un hobby, hacer sillas con piel humana, hacer un cinturón de pezones, para él era "Ay, divertido, hobby, Ese mírame era esta su- manualidad que yo hago, tan chévere", o sea, Para él Un era su arte. carpintero loco. sí. No, pero esas cosas son interesantes también saberlas y a veces también basarnos en el perfil psicológico de la gente, ¿no? A veces también tener en cuenta esas cosas para saber también por qué actúan a veces así de esa manera, porque es a veces como loco, como tú puedes estar un día tranquilo, se te muere un familiar y al día siguiente está quitándole la piel a la gente, ¿me entiendes? ¿No? Entonces es también bueno saber esas partes, ¿no? Increíble, y bueno, esperemos que esto no siga pasando, aunque vivimos en un mundo súper cruel y que
realmente vivimos con asesinos y hoy estamos aquí sentados y mañana no sabemos y no sabemos cómo son las personas realmente y todos esos traumas, psicosis o enfermedades que puedan llegar a producirse en las personas y que ocasionen que hagan esos crímenes. Eso es lo malo, que uno no sabe con qué loquito está conviviendo en el mundo actual. Sí, literal. Bueno, y para finalizar, antes de irnos, queremos darles pistas para el siguiente episodio y sobre nuestro próximo caso. Y bueno, también es de otro criminal que también comparte características de necrófilo con Ed Gein y es de un estado al lado del de Ed Gein. Y bueno, fue un poquito más adelante, entre los años 70, 80, y también tiene una serie en Netflix que es súper buena, se las recomendamos. Y bueno, nos dejan en los comentarios si pudieron adivinar estas pistas. Correcto, recuerden seguir al expediente en todas sus redes sociales, dejar comentarios, su apoyo, y bueno, traten de adivinar qué es lo que viene por ahí. Sin más que agregar, yo creo que nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Sí, los esperamos.